Imagina un imperio tan poderoso que durante siglos hizo temblar a reyes, conquistadores y civilizaciones enteras. Un imperio que dominó desde las montañas de Asia hasta las puertas de Europa, que enfrentó a Grecia, sobrevivió a invasiones devastadoras y dejó una huella profunda en la historia del mundo. Ese imperio era Persia, un nombre que durante miles de años evocó grandeza, sabiduría, riqueza y poder. Pero entonces surge una pregunta que muchos se hacen cuando miran el mapa moderno. Si Persia fue tan grande, ¿por qué hoy ya no existe? ¿Y por qué en su lugar aparece un país llamado Irán? Para entenderlo, hay que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de las fronteras modernas, antes de los estados actuales, incluso antes del Imperio Romano. En el siglo VI, antes de Cristo, apareció un líder extraordinario llamado Ciro el Grande. Él no solo conquistó territorios, sino que unió pueblos muy distintos bajo un mismo imperio. Así nació el imperio persa Aqueménida, uno de los imperios más extensos que el mundo había visto hasta ese momento. Su territorio se extendía desde Egipto hasta la India, desde Asia Central hasta las costas del mar Mediterráneo. Era una superpotencia de la antigüedad. Los persas no gobernaban únicamente con fuerza. También tenían una visión política avanzada para su época. Permitían que los pueblos conquistados mantuvieran sus religiones, costumbres y lenguas. Construyeron enormes redes de caminos. Desarrollaron sistemas administrativos sofisticados y crearon una estructura imperial que inspiraría a civilizaciones posteriores. Incluso algunos historiadores dicen que muchas ideas de gobierno moderno tienen raíces en aquel imperio antiguo. Persia no era simplemente un país, era una civilización que marcó profundamente la historia del mundo. Pero ningún imperio es eterno, y Persia también enfrentaría momentos de caída. En el año 330 a.C., apareció un conquistador joven y ambicioso que cambiaría el destino del imperio para siempre. Su nombre era Alejandro Magno, el rey de Macedonia. Con una estrategia militar brillante, derrotó al último gran rey persa, Darío III, y en poco tiempo el poderoso imperio cayó bajo dominio griego. Fue un golpe histórico, uno de los cambios de poder más dramáticos del mundo antiguo. Sin embargo, algo sorprendente ocurrió. Aunque Persia fue conquistada, su cultura nunca desapareció realmente. El espíritu persa sobrevivió. Nuevas dinastías surgieron con el paso de los siglos, primero los partos, luego los sasánidas, y cada uno reconstruyó el poder persa de diferentes maneras. Durante siglos, Persia siguió siendo una de las grandes civilizaciones del planeta, rivalizando con Roma, controlando rutas comerciales cruciales y desarrollando arte, arquitectura, ciencia y filosofía. Pero entonces llegó otro momento decisivo en la historia, uno que transformaría no solo a Persia, sino a toda la región. En el siglo VII ocurrió la expansión islámica. Ejércitos árabes musulmanes avanzaron rápidamente y derrotaron al imperio sasánida. Persia dejó de ser gobernada por sus antiguos reyes y pasó a formar parte de un mundo islámico en rápida expansión. Fue un cambio profundo, político, religioso y cultural. Aún así, los persas no desaparecieron. Su identidad sobrevivió dentro de esa nueva realidad. Adoptaron el Islam, pero conservaron su idioma, su literatura, su memoria histórica. Con el tiempo surgirían nuevos imperios persas islámicos, como el poderoso imperio safávida, que en el siglo XVI volvió a consolidar una identidad persa fuerte y estableció el Islam chiita como religión dominante, algo que marcaría profundamente el futuro del país. Y aquí es donde la historia empieza a acercarse al misterio que muchos se preguntan hoy, porque durante siglos el mundo siguió llamando a ese país Persia, en mapas europeos, en libros de historia, en tratados internacionales. Persia seguía existiendo en el nombre, pero dentro del propio país, la historia se estaba moviendo lentamente hacia un cambio enorme. Un cambio que ocurriría en el siglo XX, cuando un líder tomó una decisión que transformaría para siempre la forma en que el mundo llamaría a esta antigua civilización. Ese momento decisivo llegó en el siglo XX.
cuando Persia ya no era el gigantesco imperio de la antigüedad, sino un país que intentaba modernizarse en medio de presiones extranjeras, conflictos internos y cambios globales. Durante siglos, los europeos habían usado el nombre Persia porque así llamaban a la región desde tiempos de los griegos. El término venía de Persis, una provincia del antiguo imperio donde surgieron los primeros reyes persas. Pero dentro del propio país, los habitantes siempre habían usado otra palabra para referirse a su tierra: Irán. Un nombre mucho más antiguo que significa literalmente tierra de los arios o tierra de los nobles. Durante generaciones, ambos nombres coexistieron. Dentro del país, la gente hablaba de Irán. Fuera del país, el mundo seguía diciendo Persia. Hasta que llegó al poder un hombre decidido a transformar completamente la nación: Reza Shah Pahlavi. Él tomó el control del país en la década de 1920 y comenzó un proceso radical de modernización. Construyó infraestructura, reformó el ejército, intentó fortalecer el Estado y buscó crear una identidad nacional fuerte que uniera al país moderno con su pasado antiguo. Pero Reza Shah tenía una visión clara. Quería que el mundo dejara de ver a su país como una tierra exótica ligada únicamente a las historias antiguas de Persia. Quería que fuera reconocido como una nación moderna, con una identidad propia definida por su gente. Por eso, en 1935, tomó una decisión histórica. Pidió oficialmente a todos los países del mundo que dejaran de usar el nombre Persia y comenzaran a usar el nombre Irán en documentos internacionales, mapas y relaciones diplomáticas. El cambio fue inmediato. Gobiernos, embajadas, periódicos y mapas comenzaron a reemplazar el nombre Persia por Irán. Para muchos en Occidente fue confuso al principio porque Persia tenía miles de años de reconocimiento histórico. Pero para los iraníes, el nombre Irán representaba algo más profundo. No solo una región histórica, sino la identidad completa de su pueblo. Sin embargo, el cambio también generó debate. Algunos intelectuales y artistas pensaban que abandonar el nombre Persia significaba perder una conexión importante con la herencia cultural que el mundo reconocía. Persia evocaba imperios antiguos, poesía clásica, alfombras famosas, arquitectura monumental y una historia milenaria. Irán, en cambio, era un nombre que muchos fuera del país apenas conocían en ese momento. Por eso, años más tarde, el propio gobierno iraní aclaró que ambos nombres podían usarse dependiendo del contexto. Persia seguiría siendo válido cuando se hablara de la historia, la cultura y la civilización antigua, mientras que Irán sería el nombre oficial del Estado moderno. Y así es como funciona hasta hoy. Pero aquí aparece otro giro fascinante en la historia, porque aunque el nombre cambió, la esencia cultural nunca desapareció. El idioma persa sigue siendo uno de los más antiguos que todavía se hablan. La literatura persa sigue siendo estudiada en todo el mundo. Los poetas como Rumi, Hafez y Ferdowsi siguen siendo gigantes de la cultura universal. Y muchas tradiciones que nacieron en la antigua Persia siguen vivas en el Irán moderno. En otras palabras, Persia no desapareció realmente, simplemente cambió de nombre en el escenario internacional. Su historia, su identidad y su legado continúan dentro del país que hoy conocemos como Irán. Pero lo que muchos no saben es que la historia de Irán, después de ese cambio de nombre, se volvió aún más intensa. Revoluciones, conflictos internacionales, cambios políticos dramáticos y una lucha constante entre tradición y modernidad. Eventos que transformarían al país y lo convertirían en uno de los protagonistas más influyentes del Medio Oriente actual. Y lo que ocurrió después, especialmente en 1979, cambiaría la historia de Irán para siempre. Pero la historia de Irán no se detuvo con el cambio de nombre. De hecho, lo más impactante estaba por venir. Durante las décadas siguientes, el país siguió bajo el gobierno de la dinastía Pahlavi, primero con Reza Shah y luego con su hijo Mohammad Reza Shah. Este último gobernó durante gran parte del siglo XX e intentó transformar Irán en una potencia moderna del Medio Oriente,
Impulsó grandes proyectos de desarrollo, modernizó ciudades, fortaleció el ejército y buscó acercar al país a Occidente, especialmente a Estados Unidos y Europa. Sin embargo, ese proceso también generó tensiones profundas dentro de la sociedad iraní. Muchos sectores religiosos y tradicionales sentían que el país estaba perdiendo su identidad espiritual. Otros criticaban el poder absoluto del Shah, la desigualdad social y la fuerte influencia extranjera en la política del país. Poco a poco, el descontento fue creciendo, hasta que finalmente estalló un acontecimiento que cambiaría todo. En 1979 ocurrió la Revolución iraní. Millones de personas salieron a las calles. El gobierno del Shah colapsó y el líder religioso, Ruhollah Khomeini, regresó del exilio para dirigir un nuevo sistema político. Irán dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república islámica, un modelo de gobierno único en el mundo donde el poder político está profundamente conectado con la autoridad religiosa. Fue un cambio radical, no solo para Irán, sino para todo el equilibrio político del Medio Oriente. A partir de ese momento, las relaciones entre Irán y varios países occidentales se volvieron extremadamente tensas, especialmente con Estados Unidos. Sanciones económicas, conflictos diplomáticos y enfrentamientos indirectos marcaron las décadas siguientes. Incluso hubo una guerra devastadora entre Irán e Irak durante los años 80 que dejó cientos de miles de muertos y enormes daños al país. Pero aún con todos esos desafíos, Irán siguió siendo una nación con gran influencia en la región. Su población supera los 80 millones de personas, posee enormes reservas de petróleo y gas y mantiene una fuerte presencia política y militar en Medio Oriente. Su historia milenaria, su identidad cultural y su posición geográfica lo convierten en un actor clave en los acontecimientos globales. Y ahora llegamos al presente, porque hoy Irán vuelve a estar en el centro de la atención mundial. Las tensiones con Israel, las negociaciones sobre su programa nuclear, las sanciones económicas de Occidente y su influencia en conflictos regionales han convertido al país en uno de los puntos más sensibles del panorama internacional. Cada decisión política, cada movimiento militar y cada negociación diplomática es observado de cerca por el mundo entero. Al mismo tiempo, dentro del país también existen debates intensos sobre el futuro. Sectores de la población buscan cambios políticos y sociales, mientras que el gobierno intenta mantener su modelo actual frente a presiones internas y externas. Irán se encuentra en una especie de cruce histórico entre su herencia antigua, su sistema político actual y los desafíos del mundo moderno. Y es aquí donde la historia completa cobra sentido, porque Persia nunca desapareció realmente. El nombre cambió, los imperios cayeron, los sistemas políticos se transformaron, pero la civilización que comenzó hace miles de años sigue viva, en la lengua, en la cultura, en las tradiciones y en la identidad de millones de personas. Así que cuando hoy escuchamos el nombre Irán en las noticias, en realidad estamos viendo el capítulo más reciente de una historia que comenzó hace más de 2500 años. Una historia de imperios, conquistas, revoluciones y transformaciones que todavía sigue escribiéndose, y cuyo próximo capítulo podría cambiar nuevamente el equilibrio del mundo.